Es momento de presentar el octavo panel titulado Rol de los hidrocarburos en la transición energética e implicancias para Latinoamérica. Invitamos a la mesa a su moderadora Janine Delgado Silva y a los panelistas Clarisa Brandao, Juan Manuel Garrido, Juan Felipe Neira, Luis Vázquez Madueño, Jovan Pastor y Manuel Acuña. Janine Delgado es abogada con maestrías en Derechos Humanos, Ciencia Política y Regulación en Servicios Públicos. Actualmente es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, SPGL, miembro del directorio de GASA, consultora de diversas empresas del sector energía y docente universitaria. Clarisa Brandao es abogada y licenciada por la Facultad Nacional de Derecho de la UFRJ. Magíster y doctora en Derecho Internacional e Integración Económica por el programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Estadual del Río de Janeiro. Es asociada y miembro fundadora de ACIDE. Juan Manuel Garrido es abogado colombiano con amplia experiencia en arbitraje nacional e internacional, en asuntos de derecho comercial, proyectos energéticos, infraestructura, petróleos, mina y gas. Profesor de la Universidad Externado de Colombia. Juan Felipe Neira es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en asuntos de hidrocarburos y electricidad. Ha sido gerente de asuntos legales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia y socio fundador de Strategy Consulting. Cuenta con un PhD en Transición Energética del Centro de Estudios en Petróleo y Energía de la Universidad de Dundee, Escocia. Luis Vázquez Madueño es ingeniero mecánico por la Universidad Católica del Perú, con MBA en la Roder School of Management de las Erasmus University de Holanda y otros cursos de especialización como el PAD de la Universidad de Piura. Jovan Pastor, exponente y panelista internacional, actual presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, con 28 años en el sector de Oil and Gas. Ha recorrido compañías como Texaco, Chevron y Corporación Primax, donde actualmente se desempeña como gerente general de Primax Gas S.A. y director del negocio de gas. Finalmente, Manuel Acuña, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León e ingeniero en energías renovables por la Universidad Autónoma de Tamaupillas, presente en la actividad profesional y educativa del sector energético, así como en las áreas de gestión, consultoría y asesoría y regulación de este. Concedemos la conducción de este panel a la moderadora Janine Delgado. Muchas gracias. Bueno, ya todos mis panelistas están entrenados respecto del tema del tiempo, considerando que estamos a puertas del almuerzo. Así que nos ha tocado un tema súper interesante que además a mí me apasiona, ya llevo más de 20 años en la industria de hidrocarburos, y es el rol de los hidrocarburos en la transición energética y sus implicancias en América Latina. Para eso me gustaría comenzar este panel con uno de los expertos más destacados. Vamos a comenzar contigo, Luis, en el tema de hidrocarburos, porque Luis representa a una empresa transnacional. Y claramente lo que nosotros queremos que nos cuentes, Luis, es cómo crees que deberían empalmar el rol de los hidrocarburos en esta transición energética, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la estrategia que está teniendo Repsol, como muchas transnacionales, en diversificar su portafolio de inversiones de cara a la transición energética? Sí, bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo arranco con una visión global. Los hidrocarburos, tanto el gas natural como el petróleo, van a seguir siendo fundamentales en el portafolio energético mundial. De hecho, las proyecciones que se están haciendo hacia el año 2050 indican que estos dos productos van a seguir cercanos a un 50% de participación en la matriz energética global. Además, brindan la caja para el financiamiento de la transición energética, para todas estas industrias energéticas que están apostando por renovables como nosotros, y también brindan la materia prima para la petroquímica. No hay transición energética posible sin productos químicos. Cualquier energía
de bajas emisiones que se quiera desarrollar, necesita productos químicos que vienen del petróleo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El Perú, en el caso peruano, hay que también ponerlo en el contexto global, ¿no? Perú produce 0.2% de las emisiones de CO2 en el mundo, o sea, es bajísima la producción. Y también hay que considerar que el más grande productor de CO2 en este país son el mal uso de tierras, la deforestación y la agricultura. Cerca de un 60% del CO2 que se produce, y según el Ministerio del Ambiente, proviene de estas actividades, ¿no? Y el resto, sí es la parte energética, la producción de energía eléctrica es aproximadamente un 5 o 6%, y el transporte en todas sus variables es aproximadamente un 24% de la generación de CO2. Hay que considerar también que somos un parque automotor que tiene 3.5 millones de autos, ¿no? Y el 95% de ese parque automotor, más del 95%, tiene motores de combustión interna. Entonces, cambiar todo ese parque automotor va a tomar tiempo, pero no solamente por el acceso a la infraestructura, sino también va a costar mucho. Para que tengan una idea de los costos, Alemania ha invertido en 6 años 5.000 euros por cada auto eléctrico, ya sea por subvención, por exoneración tributaria o por cualquier tipo de ayuda económica, ¿no? Ha invertido 10.000 millones de euros para tener un parque automotor de 2 millones de autos eléctricos. Nosotros tenemos un parque automotor de 3.5 millones de autos. Entonces, realmente es costoso y hay que preguntarse si esa es la única vía que deberíamos tomar como país, porque lo va a pagar la sociedad y lo va a pagar el consumidor. Entonces, aquí nuestra posición es: hay que electrificar, sí, porque ayuda en la descarbonización, pero no es la única solución. Aquí las soluciones son variables. Tenemos diversidad de soluciones tecnológicas que nos van a ayudar a reducir emisiones, y muchas más baratas que otras. Tenemos combustibles renovables, combustibles sintéticos, mañana vendrá el hidrógeno, la electrificación sí va a servir, el gas natural, el GLP, son productos que nos van a ayudar en este proceso de descarbonización. Y de una forma que económicamente, para un país como Perú, que tiene recursos fósiles que ya los han comentado en los paneles anteriores, y un país con las carencias que tiene el Perú, es económicamente viable. En ese sentido, nuestra apuesta está a todas las tecnologías. No descartamos renovables, de hecho, la tercera parte del CAPEX que estamos invirtiendo a nivel global va a energías de bajas emisiones, pero seguimos apostando por el oil and gas. Sabemos que eso va a dar el financiamiento y va a seguir siendo necesario para el consumo energético. Hay sectores que no se pueden electrificar hoy día, por ejemplo, la aviación, el transporte marino, el transporte terrestre pesado, en fin, todavía no hay la tecnología y mucho menos a un costo económico accesible y competitivo. Por eso nosotros, cuando tenemos una posición muy clara ante los proyectos de ley que están saliendo, por ejemplo, que están orientando los incentivos solamente a una tecnología, que es electrificar. Entonces, ahí nosotros dijimos, no cometamos el mismo error que han cometido otros países. Alemania cometió ese error, ¿no? Y ahora se está arrepintiendo, y otros países también. Se están cuestionando el hecho de solo haber apostado a una tecnología, como es la electrificación, y no a las otras, que también son viables, ayudan a descarbonizar y son accesibles para el consumidor. Así que es diversificación. Entendemos que hay un portafolio energético de bajas emisiones que va a depender de los recursos de cada país. En el caso peruano vemos gas natural, ¿no? Y obviamente también tenemos recursos renovables, pero no hay que descuidar el gas natural. Hay que descarbonizar, pero con una viabilidad económica que permita la sostenibilidad económica y que el país no pierda competitividad, que ese es otro de los problemas que vemos, ¿no? No podemos encarecer la energía a niveles tal que nuestra industria o nuestra actividad económica se perjudique. Qué interesante lo que dice Luis, ¿no? No hay una única transición energética. Cada transición energética se tiene que ajustar a la medida de cada país.
cuántos recursos tiene para caminar hacia la transición energética, cuántos recursos produce, ¿no? Tú hablaste del tema del transporte, estamos hablando de 3.500.000 vehículos, de los cuales 650.000, por ejemplo, han logrado convertirse a GLP y más o menos 400.000 a gas natural, es decir, ya tenemos más o menos la tercera parte que migró de combustibles más contaminantes a combustibles menos contaminantes. O sea, no tenemos por qué dejar de utilizar los hidrocarburos que producimos y que pueden servir de puente en esta transición energética. Y has dicho un tema clave que me da pie a hacer la pregunta al segundo expositor, a Jovan. Como ustedes han visto, Jovan también trabaja en una empresa que es Prima, que tiene mucha presencia no solamente en el país, sino en la región, y tiene mucha experiencia en el downstream. Y hay un tema que tú siempre hablas, Jovan, el tema de la diversificación de la matriz energética. Y acá, por ejemplo, en el Perú, actualmente estábamos comentando el día de ayer, hoy tenemos una política energética en el Perú que se aprobó en el 2010. Esa es la política energética que ya tiene que ser actualizada. Y actualmente el Ministerio de Energía y Minas está trabajando una nueva política energética de cara al 2050. Es más, tiene fecha límite, marzo del próximo año, para ya entregarla al CEPLAN y comenzar todo el trámite para su aprobación. En esa línea, Jovan, me gustaría que nos comentes cuál es tu posición respecto del rol de los hidrocarburos, que el rol de los hidrocarburos deberían tener en esta nueva política energética y en específico el rol del gas natural y del GLP, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a la CIRE, gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú por invitarnos. Es un honor compartir este panel con destacados profesionales. Escuchaba sus currículums y la verdad me sentí corto al lado de ustedes. Algunas cosas, de hecho, cuando escuchamos el caso que nos cuenta Luis de Alemania, vemos que en los garajes no solo hay el carro eléctrico, también tienen el carro de gasolina estacionado al costado cuando se van de viaje a las montañas. Los que hemos viajado por Europa lo hemos podido evidenciar. Cuando hablamos de transición, a mí me gusta utilizar otro término, me gusta utilizar el término de adición energética. Es un término que yo que me estoy apropiando en realidad, porque hay otros expertos que hablan de eso. Donde lo que quiero contarles y decirles es que finalmente, en mi visión, deberíamos hablar de matriz energética, o sea, de la complementariedad que has resumido muy bien, Luis, que debería existir en el país para asegurar justamente la entrega energética eficiente de cara al 2050, que es donde actualmente nos encontramos trabajando. Entonces, en estricto, lo que sucede cuando yo hablo de matriz energética es que cuando uno ve efectivamente las proyecciones del mundo, pues, con diésel, ¿no? Fósiles, gas, vamos a tener en cantidades, pero eso no quita que efectivamente el hecho de que se trabaje en la red, que se trabaje, escuchaba a Daniel Cama, que los proyectos de hidrógeno, los temas de electrificación, y por qué no hablar de las microcentrales nucleares que están volviendo a tomar fuerza con la incorporación del galio como un elemento que genere energía, hacen que justamente la combinación de una múltiple cantidad de energías logren la complementariedad correcta para satisfacer la demanda, en este caso de un país y en este caso de Perú. En estricto, cuando tú me dices, oye, ¿y entonces cuál debería ser el rol del gas natural y el GLP? Imagino que eso me preguntas pues, por el gorro con el que vengo ahora de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Es ese, en estricto, complementariedad. Nosotros tenemos gas natural, hacemos mucha generación de gas natural, lo decían en el panel anterior, conjuntamente con generación eléctrica, y el futuro no debería ser la excepción. Deberíamos tener el gas natural en muchos sectores, en la generación, también en el transporte, también en la alimentación de las industrias, especialmente las grandes, las que se encuentran en zonas urbanas, las que pueden ser conectadas, y también en el tema domiciliario, es decir, donde puedan instalarse redes capilares de gas natural para que esas casas sean alimentadas. Y el GLP de la misma manera. El GLP también tiene una versatilidad única, es eficiente económicamente.
porque las inversiones son baratas versus otro tipo de tecnologías, los vehículos para llevarlos son económicos, las instalaciones mecánicas, realmente hay una versatilidad económica interesante, es la versatilidad logística, porque el gas lo puedes llevar, pues, como siempre digo, en diferentes foros, lo puedes llevar en un burro, lo puedes llevar en un pequepeque, que es uno de estos botes que van por los ríos del Amazonas del Perú, o lo puedes llevar a lomo de hombre. Entonces, dadas las condiciones y la geografía que nos mencionaba en el panel anterior que tenemos en el Perú, el GLP, para poder combatir, por ejemplo, la pobreza energética, que es un elemento que invade el mundo, y el Perú no es la excepción, el GLP es una solución el día de hoy y evidentemente sería parte de esa complementariedad que hablo yo de cara a esa matriz energética que debería estar incluida en el plan hacia el 2050. Qué interesante, Jovan, lo que has dicho, el tema de la pobreza energética. Debemos recordar de que 1.200 millones de personas en el mundo están actualmente en pobreza energética, es decir, no pueden acceder a una energía moderna para poder satisfacer sus necesidades básicas. En ese sentido, creemos que la transición energética tiene que ser una transición energética justa. Creo que en los paneles de ayer también se abordó este concepto, ¿no?, del tema de la justicia social también. Ahí me gustaría ir ya con Juan Felipe para ver que en el mercado de hidrocarburos tenemos diversos agentes y estos agentes siempre están expuestos a riesgos regulatorios, a riesgos contractuales. Me gustaría que nos comentes cuáles son estos riesgos y cómo podemos hacer un balance adecuado entre la seguridad jurídica que debería garantizárseles y el tema de la sostenibilidad a la cual debemos ir caminando de cara a la transición energética. Bueno, pues muchas gracias a CIDE, a la Pontificia Universidad Católica por la invitación y a estos grandes panelistas con quien tengo el gusto de compartir este espacio. Yo incluso me iría un poquito más arriba a evaluar los riesgos y yo creo que el principal riesgo de la discusión que estamos teniendo hoy es el entendimiento de la transición energética. Ayer lo comentábamos con la doctora Adriana, que esta mañana expuso su visión, y es esa idea de reemplazar una fuente energética por otra, pues fue una visión inicial de la conversación, pero hoy con la aplicación, digamos, de métricas de emisiones de carbono, la conversación ha migrado hacia otro punto y tenemos que empezar a pensar ¿cómo vamos a entender esa transición? Si como una competencia entre las fuentes o una adición de fuentes. Ese es como un primer punto. Un segundo punto es que en cualquier cosa que hagamos en este sector, toma tiempo. Hace unos años salió un paper en Estados Unidos que decía que desde la firma del primer contrato hasta la producción del primer barril en Estados Unidos se demoran 7 años. Entonces asumamos que en nuestros países, siendo muy optimistas, nos demoramos 10. Entonces lo que vimos hoy pues es el resultado de las decisiones de hace 10 años. En el caso particular colombiano estamos en una situación de escasez de gas importante. El próximo año tendremos 20% menos y al 29, 50% menos. Entonces, el riesgo de no hacer nada es mucho mayor que el riesgo de hacer algo y equivocarnos. Entonces, tomar decisiones a tiempo, lo mejor estructuradas posibles, lo mejor pensadas posibles, pero tomar decisiones es fundamental. Y hay un tercer elemento que me parece a mí que pocas veces pensamos los abogados, y es que, como se mencionó en los paneles de ayer, las instituciones también tienen un ciclo de vida y pueden nacer, evolucionar o no y morir. Y es que en el sector pocas veces miramos si las instituciones se están adaptando a los cambios que vienen. Entonces, para mí ese factor, digamos, esas instituciones que emiten la regulación tienen que modernizarse, tienen que entender que el negocio no es estático. En Colombia
Tuvimos un contrato petrolero que se inició en el año 2003 y solamente hasta el año 2022 cambió por primera vez. Entonces, la adaptabilidad que tenga una institución a entender un rol que eventualmente la norma puede haberle dado a uno, pero el mercado puede darle otro un poquito diferente, es clave para que podamos realmente atender. Y ya la regulación y los contratos irán reflejando esa visión. Pero si no tenemos estos 3 puntos claros, sin duda alguna cometeremos errores. Muchas gracias. Sí, en efecto, estábamos viendo también el día de ayer la importancia de fortalecer las instituciones y capacitar y no perder esa competencia técnica que requieren tener para tener adecuada regulación, porque no solamente es una regulación que se vaya actualizando, para poder actualizarla adecuadamente hay que capacitarlos, hay que tener independencia técnica, y hemos visto en el panel anterior que no necesariamente eso se viene dando en el sector energía, ¿no? Me gustaría ir ahora con Clarisa. Me encanta el tema de la cuota de género en este panel, tenemos que seguir así trabajando en temas de cuotas de género. Clarisa, bueno, quería preguntarte, a tu entender, ¿cuál es el rol que deben seguir jugando los hidrocarburos en la matriz energética latinoamericana, considerando además que muchos de los países ya tienen compromisos asumidos de descarbonización, de ir teniendo una matriz más limpia, ¿no? Muchas gracias, Janine, por la pregunta, y estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes en este encuentro de ACIDE. Encantada, pero bueno, sobre ese tema yo quise brindarlo con algunas ideas que ya están muy bien puestas en Brasil. La primera es que ese futuro descarbonizado que nos hemos hablado todo ese tiempo por acá no será un futuro sin hidrocarburos. Estoy repitiendo, pero es importante que lo sea dicho. Guillermo, que también es de Brasil, habló algo parecido, porque allá no hay planes en Brasil de cortar, de no hacer, de parar con toda la exploración que tenemos. De hecho, estamos tratando de ingresar y ir a fondo en la margen ecuatorial, que se queda cerca de Guyana. Entonces, eso ya está puesto, porque nosotros en la industria de hidrocarburos es exactamente la única que se puede hacer cargo de las inversiones para la transición energética. En Brasil no hay no hay otras personas que se puedan pagar por ellas ni hacer inversiones en esa dirección. Así que también allá hablamos de evaluación de la energía y no puramente en transición energética, porque también entendemos que vamos a estar todos juntos. Son matrices que son complementarias, que van una apoyando a la otra, y no podemos abrir la mano de todo el dinero que viene hacia esa industria para el gobierno. Así que las renovables son buenas, pero son caras. ¿Y quién va a pagar por ellas? No puede ser la población. Y con eso llego al segundo punto, que es que en Brasil tenemos muy claro también, y está puesto en ley, hay una ley, la 14.299 de 2002, que trae una obligación hacia los estados, en las comunidades, en territorios, sobre el programa de transición energética justa. Ese tema justicia, de la justicia, de la pobreza energética que ustedes han hablado, allá ya está puesto en ley, y hay una obligación hacia el gobierno para que todos ellos, tanto el gobierno federal como todos los estados, tienen sus compromisos de hacer con que se planeen bien esa transición energética justa, porque hay que ser más de la que justa, asequible y sostenible. Entonces la idea es, y por ahí también tenemos el papel de Petrobras en todo eso, en su compromiso, porque también así como la ley trae obligaciones para los estados, y la agencia de petróleo, ella también ha puesto algunas regulaciones que son direccionadas hacia las empresas, y las empresas también tienen que cumplir
un montón de obligaciones hacia los combustibles que se pusieran nombre allá de la ley de combustibles del futuro, que está el hidrógeno, está biometano, y así que la agencia de petróleo está empezando esa regulación para exigir que las empresas hagan inversiones hacia esos combustibles. Entonces, por ejemplo, Petrobras, por todo ese tema, es una de las empresas que producen petróleo e hidrocarburos, el barril de hidrocarburos, al más bajo costo de gases de inversiones. Entonces, por ejemplo, un número, para que no estemos puramente hablando de teorías. La intensidad de producción de barril de hidrocarburos de Petrobras hoy día es de 14 kilos de CO2 equivalente por barril. Entonces, por ejemplo, Exxon produce su barril a 21, Shell produce su barril a 18 y BP a 19. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Podemos continuar produciendo hidrocarburos con baja intensidad de carbono también. Entonces, yo creo que eso es un muy buen punto. Y con eso termino diciendo que a mí me parece que los hidrocarburos son entonces los motores financieros de la transición energética, posibilitando entonces conciliar esa transición que es necesaria, pero sin abrir mão del desarrollo económico. Muchas gracias, Clarisa. Sí, estaba Clarisa también mencionando al inicio de su respuesta el tema de la transición energética justa y de cómo tienen que haber estos programas para que los hogares más vulnerables puedan acceder, ¿no?, a una energía moderna. Justo hace un par de semanas en Brasil se acaba de lanzar el programa social Gas para Todos, que ¿qué implica? Darle cocinas y balones de GLP a 15 millones de hogares. Entonces, creemos que es, claro, se va a ir avanzando en este tema y nosotros deberíamos seguir avanzando, ¿no?, en este tipo de subsidios focalizados para los hogares más vulnerables. Ahora me gustaría ir con Juan Manuel. Juan Manuel es un árbitro y además tiene mucha experiencia en arbitrajes internacionales y nos gustaría, teniendo en consideración lo que dijo Juan Felipe del tema de los riesgos regulatorios y contractuales que se están presentando ahora en la industria, que hay otro tipo de riesgo, el tema de las regulaciones vinculadas a las exigencias ambientales, sociales de cara a la transición energética. ¿Qué tipo de conflictos se vienen presentando a nivel arbitral que tú puedas compartirnos, Juan Manuel? Sí, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias a CIDE, la universidad y ustedes por permitirme estar acá. Voy a comentarles la visión mía como árbitro cuando tenemos asuntos que han puesto a nuestro conocimiento y decisión a través de un laudo arbitral. Pero antes de entrar a describirles a ustedes cuáles son esas disputas en el mundo entero, de este continente y de los otros continentes que hemos tenido conocimiento de conocer o por algunas otras circunstancias de saber en qué consisten, quiero decirles a ustedes lo siguiente: disputas en el sector energético, y cuando yo hablo del sector energético me refiero a petróleos, minas, gas, electricidad y todos los temas asociados, renovables y todos los temas asociados. Entonces, energético, agrupamos todo eso. ¿Qué hemos visto nosotros durante, o qué he visto yo y los árbitros que estamos en estas temáticas después de estar más de 35 años en esto? Es que el mayor detonante, ojo con esto, el mayor detonante de las disputas del sector energético en general y especialmente hidrocarburos, pero del sector energético en general, es la sorpresa regulatoria. Ese es el detonante. La regulación que se produce en los distintos países de manera súbita, de manera sorpresiva y a veces desbordada, es la gasolina para la fuente de conflictos. Y más, hemos visto como árbitros, si esa regulación se produce de manera retroactiva, eso genera cantidades de conflictos arbitrales. Bueno, voy a responder la pregunta.
tenía yo identificados unos 12 o 14 casos de disputas que hemos visto en estos 35 y 37 años de ejercicio y de función como árbitro y ahora con la transición energética, pero solamente estoy en capacidad por tiempo de mencionar 4 o 5. Primer tipo de disputas, disputas que se presentan entre los estados o las compañías estatales que suscriben con las compañías operadoras, o sea, las compañías de petróleo y gas que suscriben contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese tipo de disputas, ¿por qué se presentan? Antes de la transición energética se presentan y hoy en día más, porque los contratos petroleros, que entre otras, cuando hablamos de hidrocarburos, ojo, a veces el común de la gente, yo sé que no ustedes, pero el común de la gente cuando se habla de hidrocarburos piensa que eso es petróleo. No, resulta que el gas también es un hidrocarburo, entonces uno debe distinguir. Si hablamos de hidrocarburos, ¿estamos hablando de qué? ¿De petróleo? ¿O estamos hablando de gas? Porque ambos son hidrocarburos. Entonces, esas disputas en esos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se producen porque como los contratos de hidrocarburos como los del sector energético en general son de larga duración, contratos a 15, 20, 28, 30 años, aún sin la transición energética, antes de que se presentara todo esto, inevitablemente esos contratos sufrían modificaciones, y especialmente en América Latina. Pero con la transición energética esos conflictos se nos han acrecentado y se aumentarán considerablemente. ¿Por qué? Porque al ser contratos de larga duración, los gobiernos de turno llegan y entonces por razones políticas, ideológicas, sociales, económicas, fiscales, ambientales, llegan y cambian las reglas de juego que se le ofreció al inversionista, al operador de los contratos suscritos años atrás. Cambian las reglas de juego y entonces terminan modificando sustancialmente los términos y condiciones de esos contratos de exploración y explotación suscritos. Y entonces vienen las tensiones con el inversor, quien alega que yo ese contrato lo suscribí hace 15 años y tenía unos derechos adquiridos y ustedes, gobierno de turno, por X o Y razones, me cambian las condiciones. Con la llegada de la transición energética hemos observado que esos conflictos que venían de tiempo atrás, por este tipo de situaciones, se han acrecentado y sí o sí los contratos con la transición energética van a sufrir cambios, pues esos contratos, como fueron suscritos muchos años atrás, requieren ser modernizados. Porque en su momento no previeron los compromisos contractuales que hoy en día se exigen con ocasión de la transición energética. Entonces, para resumirles de esta primera temática, nosotros como árbitros, ¿qué tipo de disputas tenemos que decidir? Disputas relacionadas con cambios normativos, por esto que les acabo de decir. Segundo, nuevas exigencias ambientales, la transición energética nos trae nuevas exigencias ambientales. 3, licencias más estrictas. 4, medidas de consulta previa. 5, obligaciones de descarbonización y obligaciones climáticas que no estaban previstas en los contratos que suscribimos hace 10, 15, 20 o 25 años. Segundo tipo de disputas, resulta que respecto de esos mismos contratos que acabamos de ver de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos entre las entidades estatales y los operadores, tenemos y estamos empezando a conocer conflictos relacionados con temas tecnológicos derivados de la inteligencia artificial. Y los centros de arbitraje en el mundo entero se están preparando porque no estábamos en realidad preparados para eso y están preparando árbitros para decir esos conflictos porque son conflictos especialmente de tipo tecnológico. Entonces, básicamente resulta que como son contratos a largo plazo, los de hidrocarburos, entonces esos contratos suscritos hace mucho tiempo, con el paso del tiempo y a raíz de la transición energética, muchos de ellos se están volviendo obsoletos, porque el operador de petróleo o de gas, claro, suscribió contratos de tecnología con sus proveedores hace 10, 15 o 20 años y llega la inteligencia artificial hoy en día y entonces
ya el empresario, el operador de petróleo, le dice a quien contrató hace 10 o 15 años, le dice, oiga, mi querido amigo, aquí hay un nuevo proveedor que me está ofreciendo este contrato de tecnología a menor precio, con una mayor eficiencia y mucho más rápido. Entonces, o hay que modificar su contrato o hay que terminarlo sustancialmente porque la inteligencia artificial me está ofreciendo otra cosa. Entonces estamos viendo, ustedes no se imaginan un avatar de conflictos de tecnología porque, repito, la inteligencia artificial está llegando a que se modifican las condiciones de los contratos inicialmente suscritos o hay que terminarlos porque hay otro proveedor que me ofrece mejores condiciones. 3, otra fuente de conflictos, derivada un poquitico de lo primero. Esos gobiernos de turno que llegan en estos contratos petroleros, llegan con reformas tributarias y llegan imponiendo nuevas cargas impositivas a los inversionistas. Entonces el inversionista hace 10 o 15 años firmó el contrato y dice, pero por Dios, usted gobierno actual, entonces hay una reforma tributaria y esas cargas impositivas aumentaron. Las reglas de juego estaban muy claras cuando se firmó el contrato, ahora durante el desarrollo y ejecución del mismo, a través de reformas tributarias u otras medidas, me imponen nuevas cargas impositivas. Ya termino, sí. Y iba a mencionar otros sobre el tema del fracking, qué problemas están causando y otros 3 o 4 ejemplos, pero se me acabó el tiempo, gracias. Disculpa, Juan Manuel. Pero bueno, hay un tema que mencionaste, es el tema de la regulación súbita, ¿no? Y cómo eso se condice con la seguridad jurídica, y esto me da pie a ir con Manuel, con el profesor Manuel Acuña. Manuel, acá hay un tema que tenemos que ver de cuáles son, digamos, el tipo de regulaciones que tenemos que ver para tener unas prácticas regulatorias que no lleguen a ser, prácticas regulatorias que no lleguen a representar una sobreregulación. En el panel de la tarde de ayer hablaban de eso precisamente, cómo a veces la sobreregulación implica todo un riesgo y paralización de las inversiones. Entonces me gustaría que nos des algún caso concreto y que tú veas que realmente constituye trabas para que empezar a poner foco en eso, pero también cómo evitamos esos riesgos de no caer en la desregulación por las implicancias de impactos ambientales, sociales que estas pueden traer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctor Íñigo del Guayo, doctor Diego Segarra, doctor Alberto, doctor Luis Ferney, Universidad Pontificia Católica del Perú, distinguido panel, gracias por hacer posible este congreso, agradecido. Voy a ser corto, breve y muy conceptual. Muy bien, ¿cómo avanzar desregulando y regular a la vez? ¿Cómo le doy esa certeza? Muy bien, pues México estamos viviendo esa situación de toda una reforma energética, compromisos ante un mercado como lo tiene cualquier país, pero en el caso mexicano pues integrado al TEMEC. Cómo con unas reglas de funcionamiento, de contenido, en el contenido de elaboración de materias primas, productos elaborados, la energía pasa a ser parte de ese contenido, y frente al cambio, y voy a ser muy responsable, lo digo a título personal, frente a un cambio de gobierno, otra vez se desregula. Y aquí yo le pregunto al distinguido doctor Garrido, ¿qué vamos a hacer con esos contratos de inversión en el cual suscribí para brindarle la seguridad y resulta que me cambian las reglas del juego? Bueno, ustedes escucharon y advirtieron hace unos días que vamos a entrar en revisión para ese tratado. Y nos comenta el secretario o el par de Economía, dice, primero resuelva México estos puntos no arancelarios, olvídense los que les pueda mencionar, el que pusieron sobre la mesa es energía. ¿Por qué? Porque
¿cómo puedo tener la certeza en inversión si tengo esta regulación o desregulación? Imagínense en menos de 10 años qué fue de entrada en vigor en el 14 y para el 18 otra vez empieza ese desmantelamiento. Bueno, la realidad hoy yo veo atisbos de querer cumplir ideológicamente y decir constitucionalmente lo cambiamos, pero lo que está sucediendo ahorita en lineamientos y reglamentos, que es de una jerarquía inferior, ahí están volviendo a desregular, porque como que se dieron cuenta que ante esa necesidad del Tratado de Libre Comercio, urgía dar cumplimiento, pero ideológicamente, ¿cómo le hago para no quedar mal constitucionalmente? Pues me voy a la parte baja. Todo México, todos nosotros, los que estamos involucrados en el sector energético, estamos esperando los reglamentos. ¿Se imaginan? O sea, para poder funcionar y decir, ya cumplí con este aspecto no arancelario. Entonces sí es una paradoja tremenda y bueno, el arbitraje va a aumentar, nadie estaría tan loco en México para firmar una inversión que no tenga esta cláusula, nadie se va a querer. El cambio que hubo en el Poder Judicial, no quiero hablar más, creo que no pasa la prueba de la risa, como decimos en México. Esa situación del Poder Judicial, pues para cualquier país, otra vez, siempre está en las tres bandas, o es economía, o es política, o es derecho. Si no me das un Estado de Derecho, económicamente no voy a invertir, porque tienes una política de hacer esos cambios ideológicos ante un país que tenemos todo o casi todo, para llevar a cabo la prosperidad, pero que sirva ese ejemplo a la aldea global de lo que puede suceder, pero nunca vas a poder contra una realidad, y esa realidad, la triste y terca realidad técnica, pues yo creo que se dieron cuenta que al no poder hacer estos cambios lo están haciendo a un nivel inferior, que es precisamente ahorita estaba viendo que todos estamos esperando, tiene 3 meses de atraso los reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y tiene también 3 meses la de hidrocarburos. Ya para qué les cuento las demás. Muchas gracias, Manuel. El tiempo es tirano, así que vamos a seguir con las rondas para poder no terminar tan tarde. Estábamos hablando del tema de la seguridad energética, cómo tiene que ir de la mano con la transición energética. Y a países como el Perú, que tiene una balanza deficitaria de hidrocarburos, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente dependemos mucho de las importaciones de combustibles. Y acá hay 2 aspectos importantes. Por un lado, tener importaciones eficientes, es decir, que lleguen oportunamente, a precios razonables los combustibles, y por otro lado el tema del almacenamiento, poder tener almacenamiento que garanticen y nos dé seguridad energética, pero no solamente en Lima o en Pisco, como actualmente lo tenemos, sino de manera descentralizada, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarte, Luis, ¿qué deberíamos o hacia dónde deberíamos apuntar como país para fortalecer la seguridad energética? Sí, creo que estamos todos de acuerdo en los 3 retos de la transición, ¿no? Es descarbonizar a precio justo, asequible, y obviamente la garantía de suministro energético, que tiene que ver con la seguridad energética, ¿no? Nos hace falta una reforma de la ley, de todo el marco jurídico de hidrocarburos, 2010 que comentaste. Sí, la norma de inventarios obligatorios es mucho más antigua que el 2010 y no se ha actualizado, ¿no? Entonces sí falta una normativa. Pero yo centraría la seguridad energética en 2 temas principales. El primero es asegurar reposición de reservas, y eso implica concentrarse en políticas que incentiven la exploración, la producción. Los 10 años de Colombia que comentaste, aquí con suerte llegamos a los 10 años, ¿no? Si no son más, y compañías transnacionales ya no están esperando tanto tiempo. Cuando un país se demora más de 3 años, el país es descartado como lugar para inversiones en exploración, ¿no? Además, considerando que en Perú el ratio de éxito es 1 de cada 10 pozos exploratorios tiene éxito. Entonces, es costo, el tiempo es costo,
y básicamente se descarta un país que no presenta esas oportunidades de inversión para reposición de reservas, y el Perú tiene reservas, tanto de gas como de petróleo, y tiene las posibilidades de atraer inversión, ¿no? Y el otro punto, yo lo veo en forma general, el tema logístico. En el tema logístico y en todos los productos de hidrocarburos nos falta tener una visión logística mucho más integral. Desde la producción petrolera, o sea, no puede ser que, habiendo tenido el primer pozo de Latinoamérica de petróleo, no tengamos un centro de acopio en la zona norte del Perú para todos los productores de la zona, y así ellos puedan tener un acceso a otros mercados mucho más rentables, o que tengamos un oleoducto que no sirve, por lo tanto, no permite el incremento de producción para todos los productores de la selva oriental. Entonces, hay que enfocarse en eso, ¿no? Y básicamente pasa casi lo mismo en gas, reposición de reservas, y hablaron en el panel pasado del ducto, o sea, ahí necesitamos un ducto de respaldo. O sea, el Perú está pendiente de un hilo de que no pase nada en ese ducto para no tener una escasez de gas natural, que además el gas natural representa el 40% de la generación eléctrica de este país. Entonces, y lo mismo pasa ya con los combustibles líquidos y GLP, que hablamos de importaciones y producción, ¿no? La norma de inventarios está completamente obsoleta a lo que pasa en la realidad. En el tema de GLP es claro que hay una escasez de almacenamiento en distintas partes del país, además porque tiene sus características de transporte particulares. No es lo mismo transportar GLP que transportar productos líquidos, pero no hay incentivos. No hay incentivos, no hay una metodología de cómo repagar esas inversiones. O sea, si no hay un plan de repago o de reembolso de inversiones, ningún empresario privado va a querer invertir en el país. Entonces, si cualquier política de incremento de inventarios o de exigencia de inventarios obligatorios se quiere lanzar, no puede descuidar el hecho de que las inversiones cuestan dinero, cuestan en el tiempo y de alguna manera se tienen que repagar. Y lo mismo pasa en combustibles líquidos, ¿no? Gasolinas, diésel y demás. Ahí tenemos tenemos terminales que tienen mucha antigüedad, no son modernos. Sí consideramos que aquí hay mucha legislación de otros países que puede aportar en cómo modernizar la normativa. En algunos países, por ejemplo, se está considerando como inventarios obligatorios no solamente los productos terminados, sino también los productos intermedios o los productos que están en tránsito dentro del territorio nacional o en mares, en el mar peruano, pero se considera de forma global el tema de inventarios como una obligación de las compañías, ¿no? Y cualquier política, como la ley de la agencia de inventarios que salió hace algún tiempo, si no especifica quién va a financiar, cómo se van a pagar inversiones, cómo se van a gestionar esos inventarios, realmente es una ley que puede traer más problemas que soluciones. Es cierto, el tema de la predictibilidad y una adecuada regulación para incentivar la exploración y producción, para incentivar que los agentes del mercado inviertan en almacenamiento. El Perú carece de almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, cada que hay un tema de fenómeno del Niño o de cualquier tema de marchas y paralización de las principales vías, las regiones, sobre todo las que están más alejadas de Lima, son las que se quedan sin combustible. Y ahí, precisamente, estoy segura que no es un problema solo del Perú, sino muchos países de América Latina sufren este tema que va de la mano con la seguridad energética, ¿no? Y acá me gustaría pasar a otro tema con Jovan, para hablar el tema de la pobreza energética, ¿no? Me gustaría tocar este tema porque no quiero terminar el panel sin que podamos abordarlo, ¿no? Nosotros como país tenemos el compromiso de la Agenda 2030, tenemos el ODS 7, que deberíamos estar trabajando en tener una energía asequible, sostenible, segura. Sin embargo, en el Perú, Jovan, tenemos 2.500.000 hogares, es decir, el 25% de la población en pobreza energética. ¿Cómo hacemos que estos dos temas conversen? Bueno, yo soy un absoluto creyente de la competencia, del libre mercado. Los agentes deben competir libremente, pero también creo en la intervención del Estado, por ejemplo, con una regulación, y lo han dicho de diferentes maneras, pues moderna, predecible, equilibrada y justa, ¿no?
como también la intervención del Estado a través de los reguladores que existen en todos los países y en el Perú también, que garanticen seguridad y calidad de lo que se entregue. Por ese lado, sí. Como también soy un convencido de que sí deben existir subsidios, pero deben existir subsidios focalizados, no abiertos, que deben existir subsidios a la demanda, no subsidios a la oferta, como puede estar pasando en muchos sitios. Yo cuando escucho la experiencia pues, de México, hace rato hablabas de Brasil, decía soy gas para todos, ¿no? 10 millones de hogares, ¿no? Pero también escucho gas bienestar ahí en México, que están despilfarrando la plata de manera interesante, justamente cuando el Estado pues, quiere ponerse muy creativo y volverse interventor y alejarse de los espacios de regulación y de seguridad jurídica para que finalmente los inversores estén presentes. Entonces, en estricto, en el Perú, y me queda un minuto, es que existen programas. Creo que el Perú tiene normas suficientes, como buen país latinoamericano, las leyes existen en cantidades, desbordan, quizás faltan reglamentar o actualizaciones y modernizaciones, pero nos sobran las normas y el Perú no es la excepción. Existe un programa que se llama el FICE en Perú. O sea, el FICE ha hecho que la población que se encontraba realmente carente de tener energía para calentar y energía para cocinar, pues se reduzca de 40% a 25%. O sea, sí ha funcionado, pero no es que sea exitosa, ¿no? O sea, sí ha funcionado, pero no es que sea exitosa, porque tienes 25% aún de hogares que sufren de su pobreza energética. Cuando existe la suficiente cantidad de vales de gas en el programa peruano que no terminan de ser distribuidos. Y no terminan de ser distribuidos porque quien se encarga de la distribución son las empresas que tienen la concesión eléctrica. Pero las empresas que tienen la concesión eléctrica tampoco tienen ni los recursos, ¿ya?, ni el incentivo para promover justamente eso, porque para ellos es un sobrecosto. Y finalmente, cuando tiene que ser reembolsado por los fondos que administra Sinermin, nunca llegan, se demoran. Entonces, estamos en un círculo pues, complejo que debería progresar. Además que este fondo, lejos de atacar solamente poblaciones vulnerables o pobres o muy pobres, también termina subsidiando el mismo programa, otro tipo de programas que están orientados a, por ejemplo, comunidades urbanas, en el mismo Lima y en distritos de recursos medios altos, existe el programa. Y eso es pues un absurdo, ¿no? O el mismo programa financiando el apalancamiento de vehículos que finalmente pudiesen ser cubiertos por los mismos usuarios. Así que creo que hay cosas por hacer y finalmente situaciones que tenemos que remediar. Muchas gracias, Yoba. Ahora me gustaría ir con Juan Felipe. Juan Felipe, estamos hablando que la transición energética se tiene que dar de la mano con la seguridad energética, pero por otro lado tenemos que ver qué tipo de modelo contractual y regulatorio deberíamos estar trabajando o adoptando los países de América Latina, teniendo en consideración esto. ¿Cuál es tu posición? Pues esta mañana el doctor Segarra nos contaba del famoso trilema energético, y esos son dos patas de ese trilema y a cuál le damos más o menos fuerza. Y ahí hay un factor clave, porque es que, como se ha dicho en varios paneles, con el ingreso que recibimos de los hidrocarburos podemos hacer una cantidad de cosas en energía renovable o en justicia social entonces eliminar los hidrocarburos de tajo de por sí es un mal negocio. Pero eso no quiere decir que los estados no tengan que hacer algo. Yo no sé si ustedes pudieron ver en redes sociales hace unos meses una entrevista entre un periodista británico muy reconocido de un programa de la BBC que se llama Hard Talk y el presidente de Guyana. Y en el momento en el que llega la conversación difícil y este periodista, que pues su labor es atacar, le dice al presidente, pero ustedes van a ser un país petrolero y por lo tanto se van a convertir en los grandes contaminantes de la tierra.
Y el presidente le dice, no, un segundo, los grandes contaminantes de la tierra son ustedes, ¿sí? Nosotros encontramos petróleo y nosotros tenemos 80% de nuestro territorio lleno de selva y somos el país número 1 en conservación de esa selva. Entonces, no estamos hablando de igual a igual. Y esa es un poco la lógica que uno tiene que tratar de entender de cómo va a operar ese modelo de exploración de la mano de una responsabilidad ambiental que tenemos los países suramericanos, particularmente frente a la Amazonía. Entonces, ese modelo fue el último modelo de modificación de contrato que se hizo en Colombia por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tradicionalmente, se le pedía a las empresas que invirtieran un dinero o hicieran X número de pozos y de sísmica y con base en eso participaban en una subasta. Ahora la nueva métrica es, demuéstreme cuántas emisiones de gases de efecto invernadero va usted a dejar de emitir o a compensar y quien me dé la mejor oferta tiene el bloque. Entonces, eso es una prueba de que el sector petrolero puede adaptarse a una nueva realidad y no solamente eso, sino que puede fomentar otro mercado y otra fuente de ingreso para el país. Entonces, esa idea de no producir porque vamos a tener un gran impacto en el medio ambiente, pues creo que está un poco puesta para la discusión y seguramente esa regulación y esos contratos van a volverse cada vez más populares. Muchas gracias. Qué cierto es lo que dice. El tema de los países industrializados y esta industrialización que se empieza a dar desde 1950 hasta la fecha ha hecho que países como China, Estados Unidos y la India lideren las emisiones de gases de efecto invernadero, porque estos tres países representan el 50% de los gases de efecto invernadero del planeta. Sin embargo, a países como América Latina, que podemos empezar a producir un poco de gas, un poco de petróleo para acompañar la transición energética, nos ponen algunas limitantes y eso es algo que me gustaría tratar con Clarisa. Clarisa, Brasil es uno de los productores, ¿no?, en temas de petróleo y de gas. ¿Cómo crees que América Latina debería caminar hacia la transición energética sin sacrificar las reservas y la producción que actualmente realiza? Gracias, Janine. Yo creo que con una buena regulación. Nosotros estamos en un mercado regulado, por eso el mejor del mercado regulado es que el regulador se puede demandar a las empresas y se puede le pedir que haga exactamente las políticas públicas que están planeadas por el gobierno. Entonces, decía también a María Antonieta Merino respecto a la importancia de tener una agencia fuerte y nosotros tenemos todos los instrumentos para eso. Por ahí está el análisis de impacto regulatorio, la avaliación de resultados regulatorios. Todos esos son temas que se deben tomar y poner en uso para hacer una buena regulación, para que se pueda definitivamente exigir que las empresas lo hagan bien y lo hagan con baja emisión de carbono, la exploración de petróleo. Y desde ahí también, un otro tema que es muy importante, muy caro para nosotros en Brasil, es traer con que esas inversiones de las empresas se dirijan a innovaciones tecnológicas. Petrobras también tiene un tremendo centro de pesquisas que se llama CENPS, que son disparados los que tienen las más grandes patentes, que tienen la más grande evolución tecnológica direccionada a la industria. ¿Por qué Petrobras consigue hacer una producción de barril de bajo costo de gases invernaderos? Porque tiene inversiones en tecnología para eso. Ellos están buscando cómo bajar cada vez más las emisiones de gases de efecto invernadero en su producción, trayendo electrificación en las plantas que están offshore y buscando en cada una de sus operaciones mensurar cuánto les están emitiendo y bajándolas. Entonces,
es un trabajo, pero que tiene que ser hecho con las empresas y también la agencia, y una buena regulación. Yo creo que llegamos a un buen resultado a eso. Qué interesante lo que nos dice Clarisa, ¿no? Cómo se viene invirtiendo a través de estas grandes empresas en ayudar que la tecnología sea un aliado para continuar produciendo hidrocarburos, obviamente con menor impacto en el medio ambiente, ¿no? A pesar de lo que nos dice ahora Clarisa, me gustaría ir ahora con Juan Manuel, porque tú como experto en el sector hidrocarburos sabes que hay voces que están diciendo las empresas petroleras deben desaparecer en el marco de la transición energética. ¿Cuál es tu posición al respecto? Gracias, profesora. Para dar respuesta, voy a plantearle unas premisas y de esas premisas sale la respuesta y un comentario final. Premisa número 1. No hay choque entre los hidrocarburos y las renovables. Los hidrocarburos sirven como materia prima para la transición energética. 2. Los hidrocarburos, contrario a lo que muchos creen, no son enemigos de la transición energética, sino sirven y son el vehículo para llegar a ella. 3. Ojo con esto. La transición energética no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, los hidrocarburos, lejos de ser enemigos, son actores con los cuales deben contarse mientras se consolida ese nuevo modelo. 4ª premisa, no puede haber transición energética sin seguridad energética. Y mientras no esté asegurada la seguridad energética, garantizada la seguridad energética, con las renovables no habrá transición energética. Entonces, no podemos dejar de lado los hidrocarburos. En 5º lugar, una transición energética totalmente desvinculada de los hidrocarburos resulta inviable, y particularmente en los países de América Latina, porque revisando entre otras la matriz energética global, pero particularmente de la región, encontramos que el petróleo representa más del 60 o 70% de la matriz energética. Y última premisa, la transición energética se encuentra en una paradoja, porque mientras promovemos la descarbonización, seguimos, y especialmente en Latinoamérica dependiendo de los hidrocarburos, porque ellos nos producen una importante fuente de empleo, de ingresos fiscales y de transferencia de tecnología. Entonces, conclusión, mientras no haya un plan serio, juicioso, organizado para desmontar los combustibles fósiles y pasar a energías limpias, no podemos abandonar el petróleo. Esto implica, profesora, que las compañías petroleras, por lo pronto, en las próximas 2 décadas, no desaparecerán. Y termino con esto, profesora. Mire que el año pasado, en un foro en Colombia con compañías petroleras y de servicios, yo les hice la misma pregunta a ellas que usted me está haciendo hoy, en un salón: señores, ¿ustedes creen que ustedes van a desaparecer? Y me responden lo siguiente, quise copiarla textualmente porque dice: doctor Garrido, no, las compañías petroleras no vamos a desaparecer. ¿Por qué? 1, porque las compañías petroleras tenemos toda la capacidad para reinventarnos, para acomodarnos a todos los cambios que implica la transición energética. Doctor Garrido, estamos disponibles para adaptarnos a las nuevas realidades, lo que hablaba Juan Felipe. 2, doctor Garrido, por su alta tecnología, si hay algún sector en el mundo entero que de muchos años atrás ha sido el líder en tecnología, es el sector de oil and gas. Entonces tenemos la tecnología para reinventarnos y reacomodarnos y adaptarnos a las nuevas realidades. 3, todo esto requiere altos recursos y resulta que las compañías petroleras en el mundo entero tenemos los recursos
para esa readaptación y reacomodación. Y en último lugar, doctor Garrido, somos unas compañías que podemos estructurar un plan serio, juicioso y a largo plazo para adaptarnos a todos los retos que implica acomodarnos a la transición energética. Entonces me dicen, doctor Garrido, y quiero terminar con esto, la frase es, la industria de hidrocarburos no es el problema de la transición energética, doctor Garrido, es la solución. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y vamos a terminar este panel con una pregunta al profesor Manuel Acuña. Estábamos hablando un poco del diseño de las políticas energéticas, ¿no? Y acá me gustaría que nos comentes cuál cree que debe ser el rol de la academia y de los centros de investigación en el diseño y aportando al diseño de las políticas públicas en temas energéticos. Muy bien, para ahorita ir a cargarnos de energía con proteína y carbohidratos. Muy bien, voy a ser muy puntual precisamente este tipo de eventos, estos programas. El área de investigación, el área académica, pero vincularse con la práctica y con el área de reguladores y demás, todos participamos de ello. Pero para hacer una conclusión, miren, voy a involucrar tantito la filosofía de la energía. De la caverna, ahorita que estamos aquí, con un ordenador, sonido, luz, vestimenta, el modelo energético, a través del desarrollo del Homo sapiens, subsistimos y estamos aquí en este planeta a través de miles y miles de millones de años. Específicamente porque hemos sabido convivir con la energía, ¿ok? Yo no satanizo, y se lo sugiero, a ninguna fuente de energía. Vamos a traslapar el trilema energético, lo volvemos a montar con economía, política y derecho, y al centro ponemos realidad técnica de cada país, ¿sí? Y así generaremos nuestra matriz energética. Los hidrocarburos, todas las cuencas agotadas pueden ser almacenamiento natural de gas natural o de hidrógeno. Los fertilizantes que se requieren en el mundo provienen del hidrocarburo, no tendríamos suficiencia alimentaria. Y en un futuro ese círculo virtuoso va a suceder en la descarbonización. Los combustibles sintéticos van a llegar, captura, secuestro de carbono, y voy agarrando las partes químicas para ello. Y para ir concluyendo y cerrando, esto tiene mucho que ver con el Homo sapiens. Toda esta realidad técnica, sí, tienen razón, la brújula debe ser ESG o los criterios ESG para el cambio climático. Cambio climático, si no, ¿qué tan Homo sapiens somos? ¿Sí? Les voy a hacer un breve comentario a mis colegas. ¿Quién estábamos hablando de hidrógeno hace 10 años? Ahora ya tiene todos los colores del arco iris, el hidrógeno. ¿Sí? Segundo, ¿quién estaba hablando de storage, almacenamiento? Nadie. Y hoy por hoy ya lo mencionamos como algo dado. ¿Estamos de acuerdo? De las fuentes de energía, de sus vectores energéticos también, seguimos hablando de digitalización. No, ya estamos en la quinta era industrial, la 5.0, que no nada más requiere suficiente energía, requiere energía con calidad. No toda la electricidad es el transporte, y después es un tema muy técnico, pero para el mundo que queremos, la IA habrá la suficiente energía. Para los ordenadores cuánticos que ya van a estar en fechas próximas, ¿tendremos la suficiente cantidad de energía o vamos a empezar a involucrar más el tema nuclear, que en algunos lugares nos da mucho escozor hablar del tema nuclear? Lo vamos a tener que integrar a la matriz. ¿O por qué hay tanta carrera por los reactores de fusión? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta investigar al Homo sapiens, saber qué sucede? No, tiene un sentido, estamos de acuerdo. Por eso, de la caverna al día de hoy, ¿qué tan Homo sapiens somos si no sabemos conllevar la energía?
es un solo planeta, yo todavía no conozco otro, por más programas que veo de ovnis y ahí estoy checando cómo le hacen, ¿verdad? No, Muchas no lo gracias. encuentro, pero hoy por hoy eso es lo que nos debe de regir y yo estoy seguro que en 2 años más, 2 congresos más va a estar integrado el tema nuclear y el tema cuántico. Hacia allá vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar este panel solo con esta frase. De lo que hemos podido debatir hoy, queda claro que los hidrocarburos son un puente hacia la transición energética y va a acompañarla y que esperemos que de una manera sostenible, como Clarisa bien nos ha ilustrado. Muchas gracias y a almorzar.